Le prometieron a la hermana mayor, pero sus ojos solo buscaban a la menor. En la hacienda Herrera, donde las tradiciones familiares pesaban más que los latidos del corazón, estaba a punto de suceder algo que cambiaría para siempre el destino de dos hermanas. Si amas historias intensas como esta, ya te suscribes al canal y comenta aquí abajo de qué ciudad y país estás escuchando este romance prohibido. El sol de octubre se filtraba por los ventanales emplomados del salón principal de la hacienda Herrera, creando un mosaico dorado sobre los rostros expectantes de los invitados. Paloma Herrera se mantenía en la esquina más apartada del salón, observando desde las sombras como había hecho durante toda su vida. Sus dedos nerviosos ajustaban las gafas de montura metálica mientras contemplaba la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Su hermana mayor, Violeta, radiante en un vestido de seda azul celeste, recibía las felicitaciones de los asistentes por su próximo matrimonio con el conde Rodrigo de Mendoza. A los 19 años, Paloma había aceptado hace tiempo su papel de hija invisible. Su cabello castaño, siempre recogido en un moño severo, y sus vestidos de colores apagados la convertían en poco más que una sombra que se movía silenciosamente por los pasillos de la hacienda. Los habitantes de San Rafael de las Flores la conocían como la hermana estudiosa, un título que, aunque no era despectivo, tampoco hablaba de admiración o deseo. Violeta, por el contrario, era todo lo que Paloma no era. A los 23 años poseía una belleza que hacía suspirar a los hombres y despertar envidias entre las mujeres. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos, y su risa cristalina llenaba cada rincón del salón como música celestial. Era la hija perfecta, la prometida ideal, la mujer que todo hombre de la alta sociedad mexicana soñaba con poseer. El conde Rodrigo de Mendoza había llegado a San Rafael de las Flores 3 meses atrás, precedido por una reputación que mezclaba admiración y misterio. Viudo desde hacía 2 años, había perdido a su primera esposa en un accidente que nadie se atrevía a mencionar en su presencia. Su fortuna era considerable, sus tierras extensas, y su necesidad de una esposa que le diera herederos era conocida por todos. Don Ricardo Herrera, el padre de las muchachas, había visto en él la solución perfecta a los problemas económicos que aquejaban a su familia desde la última mala cosecha. La deuda con los acreedores crecía cada mes, y este matrimonio representaba no solo estabilidad, sino supervivencia. Paloma observaba al conde desde su refugio junto a la biblioteca, estudiando su rostro con la misma intensidad con que leía sus libros favoritos. Era innegablemente apuesto, con ese aire melancólico que solo poseen los hombres que han conocido el dolor profundo. Su cabello negro contrastaba con unos ojos grises que parecían guardar secretos que ninguna sonrisa social podía revelar. Lo que perturbaba profundamente a Paloma era la forma en que esos ojos grises parecían buscarla constantemente entre la multitud. Cada vez que alzaba la vista de su refugio, se encontraba con la mirada del conde clavada en ella, como si fuera la única persona interesante en toda la habitación. «Paloma, ven acá». La voz autoritaria de su madre, doña Carmen, cortó sus pensamientos como un cuchillo. «Debes felicitar a tu hermana y al conde como corresponde». Con pasos vacilantes, Paloma se acercó al grupo principal, sintiendo que todos los ojos se clavaban en ella. Violeta la recibió con una sonrisa radiante, que no logró ocultar completamente el destello de superioridad en sus ojos azules. «Hermana querida», dijo Violeta con voz melodiosa, «¿no es maravilloso? El conde y yo nos casaremos antes de Navidad». Paloma murmuró las felicitaciones apropiadas, pero cuando el conde tomó su mano para besarla cortésmente, sintió una descarga eléctrica que la recorrió desde los dedos hasta el corazón. Los ojos grises de Rodrigo se clavaron en los suyos con una intensidad que la hizo temblar. «Señorita Paloma», murmuró él con una voz profunda que parecía una caricia, «espero tener el honor de conocerla mejor durante mi estancia aquí». Las palabras eran perfectamente apropiadas, pero había algo en el tono, en la forma en que sus dedos se demoraron un segundo más de lo necesario sobre los suyos, que hizo que Paloma sintiera que el suelo se movía bajo sus pies. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. El conde se había instalado en la hacienda como invitado de honor mientras se preparaban los detalles de la boda, y su presencia llenaba cada rincón de la casa como un perfume embriagador. Durante las comidas familiares, Paloma se sentaba en silencio, fingiendo interesarse en su plato, mientras era dolorosamente consciente de cada palabra que él pronunciaba.
Violeta florecía bajo la atención de su prometido, pero incluso ella comenzó a comentar en privado que el conde parecía distraído. Es muy cortés, por supuesto, le confió una tarde a Paloma, pero a veces tengo la sensación de que su mente está en otra parte. Supongo que aún piensa en su difunta esposa. Paloma asintió, sin atreverse a expresar la terrible sospecha que comenzaba a crecer en su corazón. Había notado que durante las conversaciones familiares, los ojos del conde vagaban inevitablemente hacia ella. Cuando hablaba de literatura o filosofía, era hacia ella hacia quien dirigía sus comentarios más profundos. Una noche, incapaz de dormir, decidió refugiarse en la biblioteca como tantas otras veces. La luna llena bañaba el jardín con una luz plateada que se filtraba por las ventanas, creando sombras danzantes entre los estantes de libros. Paloma se acurrucó en su sillón favorito con un volumen de poesía, tratando de perder sus pensamientos turbulentos en los versos de Sor Juana Inés de la Cruz. Estaba tan absorta en su lectura que no escuchó los pasos que se acercaban por el pasillo. Solo cuando una voz profunda rompió el silencio, levantó la vista sobresaltada. «Señorita Paloma». El conde Rodrigo estaba en el umbral de la biblioteca, vestido con una bata de terciopelo negro sobre su camisa blanca. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si también hubiera estado dando vueltas en la cama, incapaz de encontrar el sueño. «Conde de Mendoza», murmuró ella, poniéndose de pie tan rápidamente que el libro se le cayó de las manos. «Yo no sabía que usted no podía dormir», confesó él, entrando en la biblioteca sin apartar los ojos de su rostro. «Y vi luz aquí. Esperaba encontrar algo que leer, pero me encuentro con algo mucho más interesante». El corazón de Paloma latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo en el silencio de la noche. Se agachó rápidamente para recoger el libro caído, pero él fue más rápido y se arrodilló junto a ella para ayudarla. Sus dedos se rozaron al mismo tiempo que alcanzaban el volumen, y por un momento que pareció eterno, ninguno de los dos se movió. Los ojos grises de Rodrigo se clavaron en los marrones de Paloma, con una intensidad que hizo que el aire pareciera espeso e irrespirable. «Sor Juana», murmuró él, leyendo el título sin apartar la mirada de su rostro. «Una mujer extraordinaria, inteligente, valiente, decidida a vivir la vida según sus propios términos». «Sí», susurró Paloma, sintiendo que las palabras se le atoraban en la garganta. Es mi poeta favorita». «No me sorprende», respondió él, poniéndose de pie lentamente y tendiéndole el libro. «Hay algo en usted que me recuerda a ella. Esa misma inteligencia silenciosa, esa misma pasión oculta detrás de una fachada de modestia». Las palabras cayeron entre ellos como chispas en un polvorín. Paloma sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente, que todo lo que había creído saber sobre sí misma se tambaleaba. «No debería decir esas cosas», murmuró ella retrocediendo un paso. «Usted va a casarse con mi hermana». «Sí», respondió él, y había una tristeza infinita en su voz. «Voy a casarse con su hermana». Pero mientras pronunciaba esas palabras, se acercó un paso más, y Paloma pudo ver en sus ojos algo que la aterrorizó y la emocionó al mismo tiempo. Era deseo, pero también algo mucho más profundo y peligroso. «Paloma», murmuró su nombre como una oración, y el sonido hizo que algo se quebrara en el pecho de ella. Pero en ese momento el sonido de pasos en el pasillo los hizo saltar separados como si los hubieran quemado. Don Ricardo apareció en el umbral, con el rostro adormilado, y una expresión de sorpresa al encontrarlos allí. «¿Qué sucede aquí?», preguntó su padre, mirando alternativamente a su hija y al conde. «No podía dormir, don Ricardo», respondió Rodrigo con una calma admirable. «Vine a buscar algo que leer y me encontré con su hija, que parece sufrir del mismo mal». Cuando finalmente se despidieron y cada uno se dirigió a sus respectivas habitaciones, Paloma se quedó despierta hasta el amanecer, reviviendo cada segundo de ese encuentro, cada palabra, cada mirada, cada roce accidental de sus dedos, porque había visto algo en los ojos del conde que no debería estar ahí. Había visto el mismo anhelo desesperado que sentía en su propio corazón. Fue justo en ese momento cuando todo cambió para siempre. Al día siguiente, durante el desayuno familiar, la tensión era casi palpable. Violeta charlaba animadamente sobre los preparativos de la boda, pero Paloma notó que el conde apenas participaba en la conversación. «Rodrigo, querido», decía Violeta con su voz melodiosa,
He pensado que podríamos tener la ceremonia en la capilla de San Miguel. Como desees, respondía él cortésmente. Pero sus ojos se dirigían hacia Paloma cuando pronunció esas palabras, como si fueran una mentira que le doliera decir. Durante los días siguientes, el conde desarrolló el hábito de dar largos paseos por los jardines cada tarde. Y aunque Paloma sabía que debía evitar esos encuentros, se encontraba inexplicablemente atraída hacia los senderos por donde él caminaba. Sus conversaciones eran aparentemente inocentes, intercambios sobre literatura o las bellezas de la hacienda. Pero había algo en la forma en que él escuchaba cada palabra que ella pronunciaba, como si fueran perlas preciosas, que hacía que Paloma sintiera una importancia que nunca había experimentado. «Tiene una mente extraordinaria», le dijo una tarde mientras paseaban por el jardín de rosas. «Es refrescante encontrar a alguien que puede mantener una conversación que vaya más allá de los vestidos y las joyas». Paloma se sonrojó hasta las raíces del cabello. «No debería decir esas cosas. Violeta es perfecta. Violeta es hermosa», concedió él, deteniéndose junto a la fuente central. «Pero la belleza física se desvanece con el tiempo. La inteligencia, la profundidad de carácter, esas son las cosas que hacen que un hombre se sienta verdaderamente vivo». Sus palabras eran una declaración apenas velada, y ambos lo sabían. El peligro se cernía sobre ellos como una tormenta que se acerca. «Tengo que irme», murmuró Paloma, pero cuando se dio la vuelta para alejarse, él la detuvo suavemente tomándola del brazo. El contacto fue como una descarga eléctrica que la recorrió de arriba a abajo. Se volvió para mirarlo, y lo que vio en sus ojos grises la dejó sin aliento. Era dolor puro, deseo contenido, y algo que se parecía al amor. «Paloma», susurró él, y su nombre en sus labios sonó como una caricia. «¿Qué vamos a hacer?». La pregunta colgó en el aire entre ellos como una espada de Damocles. En ese momento, el sonido de la risa de Violeta llegó desde la terraza, recordándoles brutalmente la realidad. Paloma se apartó como si la hubieran quemado y corrió hacia la casa. Esa noche durante la cena, don Ricardo hizo un anuncio que heló la sangre de Paloma. «He decidido adelantar la boda», declaró, alzando su copa de vino. «Se celebrará la próxima semana». Violeta protestó, pero su padre fue inflexible. «Los negocios requieren que este enlace se concrete cuanto antes». Paloma sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Una semana. Solo tenía una semana antes de que el hombre de quien se había enamorado se convirtiera en su cuñado para siempre. Levantó la vista y se encontró con los ojos del conde clavados en ella, y vio en ellos la misma desesperación que sentía en su propio corazón, porque ahora ambos sabían que el tiempo se les acababa, y que tendrían que tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «Señorita Paloma», murmuró él esa noche cuando se cruzaron en el pasillo, «tenemos que hablar». Paloma sintió que sus piernas se convertían en gelatina, mientras lo seguía en silencio hacia el jardín trasero, donde las sombras de la noche les ofrecían la privacidad que necesitaban para esta conversación que podría destruir sus vidas. La luna llena bañaba el sendero de grava con una luz plateada que hacía que todo pareciera irreal, como si estuvieran caminando dentro de un sueño del que ninguno de los dos quería despertar. El aroma de los jazmines nocturnos llenaba el aire con una dulzura embriagadora que contrastaba brutalmente con la tensión que crepitaba entre ellos. Rodrigo se detuvo junto a la glorieta de hierro forjado que su abuelo había construido para su abuela décadas atrás, cuando el amor aún era posible en la hacienda Herrera. Se volvió hacia ella con una expresión de tormento que hizo que el corazón de Paloma se partiera en 1000 pedazos. «No puedo seguir fingiendo», confesó él con voz ronca, como si las palabras le quemaran la garganta al salir. «No puedo seguir pretendiendo que siento por su hermana lo que siento por usted». Paloma retrocedió un paso, llevándose las manos al pecho como si pudiera detener el dolor que la atravesaba. «No debe decir esas cosas. Es pecado. Es traición a mi familia». «¿Y qué hay de la traición a mi propio corazón?», replicó él, acercándose con pasos lentos pero decididos. «¿Qué hay de condenarme a una vida de mentiras, de despertar cada mañana al lado de una mujer sabiendo que mi alma pertenece a otra?» Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Paloma sin que pudiera controlarlas. Durante 19 años, había vivido resignada a su destino de hermana invisible, de solterona destinada a cuidar a sus padres en su vejez. Jamás había soñado que alguien como Rodrigo de Mendoza pudiera verla como algo más que una sombra.
Mi hermana lo ama, susurró ella, aunque las palabras le sabían a ceniza en la boca. Violeta es buena, es pura, no merece ser traicionada así. ¿Y usted qué merece?, preguntó él, y ahora estaba tan cerca que Paloma podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Podía oler la mezcla embriagadora de agua de colonia y algo indefiniblemente masculino que la hacía temblar. Merece vivir el resto de su vida preguntándose qué habría pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente para seguir su corazón. Sus manos se alzaron para enmarcar el rostro de ella, y Paloma sintió que se derretía bajo su tacto. Los pulgares de Rodrigo acariciaron sus mejillas húmedas con una ternura que no había conocido jamás, como si fuera algo precioso y frágil que podría romperse con un movimiento brusco. Desde el momento en que la vi en la biblioteca aquella primera noche, murmuró él, acercando su rostro al de ella, hasta que sus alientos se mezclaron en el aire nocturno, supe que mi vida había cambiado para siempre. No fue su hermana quien capturó mi corazón, Paloma. Fue usted, solo usted. El beso llegó como la culminación inevitable de semanas de tensión acumulada. Los labios de Rodrigo se posaron sobre los de ella con una desesperación que hablaba de noches de insomnio y días de tormento silencioso. Era suave y feroz a la vez, cargado de toda la pasión que habían estado reprimiendo desde su primer encuentro. Paloma se aferró a él como si fuera su única salvación en medio de una tormenta, respondiendo al beso con una intensidad que la sorprendió. Todo lo que había leído en sus libros sobre el amor, todas las fantasías románticas que había alimentado en secreto, palidecían ante la realidad de estar en los brazos del hombre que amaba. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban como si hubieran corrido millas. Rodrigo apoyó su frente contra la de ella, y Paloma pudo ver en sus ojos grises un dolor que rivalizaba con el suyo propio. «Esto está mal», murmuró ella, aunque sus manos seguían aferradas a la solapa de su chaqueta, como si no pudiera soltarlo. «Lo que acabamos de hacer es imperdonable». «¿Es imperdonable amar?», preguntó él con voz quebrada. «¿Es imperdonable encontrar a la otra mitad de tu alma cuando menos lo esperas?». Antes de que Paloma pudiera responder, el sonido de pasos apresurados sobre la grava los hizo saltar separados como si los hubieran quemado. Violeta apareció corriendo por el sendero, con el cabello rubio suelto y ondeando detrás de ella como una bandera dorada. «Rodrigo», gritó, sin notar la presencia de su hermana en las sombras de la glorieta. «Te he estado buscando por todas partes. Mamá dice que debemos repasar los detalles de la ceremonia». Paloma se escondió detrás de una columna de hierro forjado, tratando de controlar su respiración agitada y de borrar cualquier rastro del beso de sus labios hinchados. Escuchó la voz de Rodrigo, forzadamente cortés, mientras respondía a su hermana. «Por supuesto, querida. Disculpa, estaba tomando aire fresco. El calor de la casa. Oh, qué considerado eres», rió Violeta tomándolo del brazo con una familiaridad que hizo que el estómago de Paloma se retorciera de celos. «Espero que después de la boda no desarrolles el hábito de escaparte de mí por las noches». La risa forzada de Rodrigo resonó en el jardín como un sonido doloroso. Jamás tendría razón para escapar de una esposa tan hermosa. Paloma cerró los ojos, sintiendo que cada palabra era como una puñalada. Esperó hasta que sus voces se desvanecieron en la distancia, antes de salir de su escondite y correr de vuelta a la casa, subiendo las escaleras de dos en dos hasta alcanzar la seguridad de su habitación. Se arrojó sobre la cama y enterró el rostro en la almohada, sollozando con una desesperación que nacía desde lo más profundo de su alma. Había probado el cielo por unos minutos, había sentido lo que era ser amada con pasión, y ahora tenía que enfrentar la realidad de que ese momento había sido robado, prohibido, imposible de repetir. Los días siguientes fueron un infierno de sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. Paloma evitaba estar a solas con Rodrigo, pero eso no impedía que fuera dolorosamente consciente de su presencia cada vez que estaba en la misma habitación. Durante las comidas familiares, fingía leer mientras secretamente observaba cada gesto que él hacía, cada expresión que cruzaba por su rostro. Violeta, ajena al drama que se desarrollaba bajo sus propias narices, estaba radiante de felicidad. Pasaba horas hablando de su vestido de novia, de la luna de miel que pasarían en la Ciudad de México, de los hijos que esperaba tener con su apuesto conde. «Rodrigo será un padre maravilloso», le confió a Paloma una tarde mientras bordaban juntas en la sala.
Tiene esa fortaleza silenciosa que los niños necesitan en un hombre. Y por supuesto con su fortuna, nuestros hijos tendrán las mejores oportunidades. Cada palabra era como sal en una herida abierta. Paloma sonreía y asentía en los momentos apropiados, pero por dentro se estaba desmoronando pedazo a pedazo. La noche anterior a la boda, don Ricardo organizó una cena íntima para la familia y algunos amigos cercanos. Paloma se vistió con especial cuidado, eligiendo un vestido de seda verde que había pertenecido a su abuela y que realzaba el color de sus ojos. Si esta iba a ser la última noche que vería a Rodrigo como hombre libre, al menos quería que la recordara como algo más que la hermana invisible. Durante la cena, se las arregló para sentarse en diagonal a él, donde podía observar su rostro sin ser demasiado obvio. Rodrigo estaba particularmente silencioso esa noche, respondiendo a las preguntas con cortesía, pero sin el encanto que había desplegado en ocasiones anteriores. Cuando don Ricardo se puso de pie para hacer un brindis, Paloma sintió que el aire se espesaba con una tensión casi palpable. «Por mi hija Violeta», declaró su padre, alzando su copa de vino tinto, «que mañana se convertirá en condesa y nos dará la felicidad de ver nuestra familia unida a una de las más nobles de México». Todos alzaron sus copas, pero Paloma notó que la mano de Rodrigo temblaba ligeramente mientras bebía. Sus ojos se encontraron por encima del borde de las copas, y en esa mirada cargada de dolor y desesperación, Paloma vio su propio sufrimiento reflejado. Era Violeta quien hablaba animadamente sobre los planes para el día siguiente, pero los ojos de Rodrigo no se apartaban del rostro de Paloma. Había una súplica silenciosa en esa mirada, una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. Después de la cena, los invitados se retiraron gradualmente. Violeta se retiró temprano, alegando que necesitaba descansar para estar radiante en su día especial. Paloma se excusó poco después, pero en lugar de dirigirse a su habitación, se escondió en el hueco de la escalera, esperando. No tuvo que esperar mucho. Rodrigo apareció en el vestíbulo pocos minutos después, con la mirada perdida y los hombros caídos como si llevara el peso del mundo sobre ellos. «Conde», murmuró ella, saliendo de las sombras. Él se volvió sobresaltado, pero cuando la vio, su expresión se suavizó hasta convertirse en algo que rozaba la adoración. «Paloma», susurró su nombre como una oración. Pensé que no volvería a hablar conmigo». «Mañana se casará con mi hermana», dijo ella, bajando lentamente los escalones hasta quedar frente a él. «Y después de eso, esto, lo nuestro, se habrá acabado para siempre». «No», la interrumpió él con vehemencia tomándola de las manos. «No se habrá acabado nunca. Puede que me case con Violeta por honor, por obligación, pero mi corazón será suyo hasta el día en que muera». Las lágrimas rodaron libremente por el rostro de Paloma. «No puede ser así. No podemos vivir con esta mentira. Ella no se merece esto». «¿Y nosotros qué nos merecemos?», replicó él, acercándola hasta que sus cuerpos se tocaron. «¿Nos merecemos una vida de sufrimiento? ¿Nos merecemos despertar cada día sabiendo que el amor de nuestra vida está al alcance de nuestras manos, pero prohibido para siempre?» Paloma cerró los ojos, sintiendo que se ahogaba en el dolor de la decisión que tenía que tomar. «No puedo pedirle que abandone a mi hermana en el altar. Sería su ruina. Sería la ruina de toda mi familia». «Entonces, ¿qué propone?», preguntó él con desesperación. «Que sigamos fingiendo. Que actúe como el esposo perfecto mientras muero por dentro cada vez que la miro y veo su rostro en lugar del suyo». La respuesta llegó desde las sombras de la escalera, con una voz fría como el hielo que hizo que ambos se separaran de un salto. «Propongo que me expliquen qué diablos está pasando aquí». Violeta estaba de pie en el descansillo, vestida con su camisón blanco y con una expresión de furia que Paloma nunca había visto en el rostro habitualmente dulce de su hermana. Sus ojos azules brillaban con una ira que prometía consecuencias devastadoras. «Violeta», murmuró Paloma, sintiendo que el mundo se desplomaba a su alrededor. «No es lo que parece». «¿Ah, no?». La voz de Violeta subió una octava, cargada de una furia que parecía alimentarse de sí misma. «Entonces no acabo de escuchar a mi prometido declararle su amor eterno a mi hermana la noche antes de nuestra boda». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo se había puesto pálido como un muerto, pero había algo en su postura que hablaba de un hombre que había tomado una decisión irrevocable. «Violeta», comenzó él con voz firme, «tienes derecho a escuchar la verdad.
La verdad, rió ella con amargura, la verdad es que mi propia hermana me ha traicionado. La verdad es que el hombre que iba a ser mi esposo está enamorado de otra. Sus gritos resonaron por toda la casa, y pronto se escucharon pasos apresurados bajando por las escaleras. Don Ricardo apareció en bata y zapatillas, seguido de cerca por doña Carmen, ambos con expresiones de alarma. ¿Qué significa este escándalo?, rugió don Ricardo, mirando alternativamente a sus dos hijas y al conde. ¿Qué está pasando aquí? Violeta se volvió hacia sus padres, con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Pregúntenle a su hija menor, pregúntenle por qué ha estado seduciendo a mi prometido. Eso no es cierto, protestó Paloma, pero su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos. Yo nunca busqué. ¿Entonces lo niegas?, la interrumpió Violeta con voz venenosa. ¿Niegas que sientes algo por él? ¿Niegas que él te ha declarado su amor? El silencio de Paloma fue respuesta suficiente. Don Ricardo se volvió hacia Rodrigo con una expresión que podría haber derretido el acero. ¿Es esto cierto, conde? ¿Ha estado usted cortejando a mi hija menor mientras estaba comprometido con la mayor? Rodrigo se irguió como si enfrentara un pelotón de fusilamiento. Don Ricardo, jamás falté al respeto a su hija Paloma, pero no puedo negar que mis sentimientos hacia ella han crecido más allá de lo apropiado. La bofetada de don Ricardo resonó por todo el vestíbulo como un disparo. «Fuera de mi casa», rugió el patriarca. «Fuera antes de que olvide que soy un caballero y lo desafíe a duelo». «Papá, no», murmuró Paloma, pero su padre se volvió hacia ella con una furia que la hizo retroceder. «Y tú», le gritó, «tú, que has deshonrado a esta familia, que has traicionado a tu propia hermana». Pero fue Rodrigo quien habló con una voz que cortó a través del caos como una espada. «Señores», dijo con una dignidad que ni siquiera la humillación pública podía quebrar, «asumo toda la responsabilidad por esta situación. Paloma es inocente de cualquier falta. Si alguien debe ser castigado, soy yo». Se volvió hacia Violeta con una expresión de genuino pesar. «Señorita Violeta, le pido perdón desde lo más profundo de mi alma. Usted merece un hombre que la ame con la totalidad de su ser, y ese hombre no soy yo». Luego sus ojos se dirigieron hacia Paloma por última vez, y en esa mirada ella vio todo el amor y el dolor del mundo. «Y a usted, Paloma», murmuró, «le pido perdón por haberla involucrado en una situación que solo puede traerle sufrimiento. Pero nunca me arrepentiré de haber conocido la gloria de amar a una mujer como usted». Y con esas palabras salió de la casa y de sus vidas, dejando atrás el silencio más absoluto que la hacienda Herrera había conocido jamás. El escándalo que había estallado esa noche cambiaría para siempre el destino de las hermanas Herrera. Pero lo que ninguno de ellos sabía aún era que la historia estaba lejos de haber terminado. El silencio que siguió a la partida del conde fue más ensordecedor que todos los gritos que habían resonado por la casa esa noche. Paloma permanecía inmóvil en el vestíbulo, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro, mientras sentía que su mundo se desmoronaba pedazo a pedazo. Don Ricardo caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, con las manos crispadas y el rostro rojo de furia. Doña Carmen se había sentado en uno de los sillones del salón, abanicándose con manos temblorosas mientras murmuraba oraciones en voz baja. Y Violeta estaba de pie en medio de todo, con su camisón blanco ondeando a su alrededor como las alas de un ángel vengador. 24 horas, rugió don Ricardo, deteniéndose frente a Paloma con los ojos encendidos de cólera. 24 horas antes de la boda. Y tú has destruido todo por lo que he trabajado durante años. Papá, murmuró Paloma con voz quebrada, yo nunca busqué que esto pasara, nunca quise. Mentira, la interrumpió Violeta, con una voz tan fría que hizo que todos se volvieran hacia ella. Mentira, siempre supiste lo que estabas haciendo. Desde el primer día que él llegó a esta casa, vi cómo lo mirabas, como una araña esperando en su telaraña. Las palabras de su hermana fueron como puñaladas en el corazón de Paloma. Durante toda su vida, Violeta había sido la hermana dulce, la hermana gentil, que nunca alzaba la voz ni decía una palabra cruel. Ver esa transformación era casi tan doloroso como perder a Rodrigo. «Violeta, por favor», suplicó Paloma extendiendo las manos hacia ella. «Tienes que creerme. Jamás quise lastimarte. Jamás busqué que él... ¿Qué? Replicó Violeta con amargura.
Que él se enamorara de ti. La hermana fea, la hermana invisible, la que siempre se esconde detrás de los libros porque no tiene nada más que ofrecer. Cada palabra era como ácido derramándose sobre una herida abierta. Paloma se dobló sobre sí misma, como si hubiera recibido un golpe físico, pero Violeta no había terminado. «¿Sabes lo que más me duele?», continuó con voz venenosa. «No es que él me haya rechazado. No es que me haya humillado delante de toda la familia. Es que mi propia hermana, la persona en quien más confiaba en el mundo, me haya traicionado de la manera más cruel posible». «Basta», murmuró doña Carmen desde su sillón, con una voz tan baja que apenas se escuchó. Pero había algo en su tono que hizo que todos se volvieran hacia ella. «Basta ya de recriminaciones». Se puso de pie lentamente, con una dignidad que Paloma no había visto en ella desde hacía años. «Lo que está hecho, está hecho. Ahora debemos decidir qué vamos a hacer al respecto». Don Ricardo se volvió hacia su esposa con expresión desesperada. «¿Qué vamos a hacer? El conde se ha ido, la boda está cancelada. Los acreedores van a reclamar nuestras tierras en cuanto se enteren de que el matrimonio no se va a realizar. Entonces tendremos que encontrar otra solución», respondió doña Carmen, con una calma que contrastaba brutalmente con la histeria que reinaba en el resto de la familia. «¿Qué clase de solución?», preguntó Violeta con sarcasmo. «¿Acaso conoces a otro conde rico que esté dispuesto a casarse con una mujer que ha sido abandonada en el altar?» Doña Carmen miró a sus dos hijas durante un largo momento, como si estuviera evaluando algo que solo ella podía ver. Luego, para sorpresa de todos, se dirigió hacia Paloma. «Tú», le dijo, tomándola del mentón para obligarla a levantar la mirada. «Tú causaste este problema. Ahora vas a ayudar a solucionarlo». «¿Cómo?», susurró Paloma, sin entender a dónde quería llegar su madre. «Vas a ir tras él», declaró doña Carmen, con una firmeza que no admitía discusión. «Vas a encontrar al conde Rodrigo de Mendoza y vas a traerlo de vuelta». «Carmen», exclamó don Ricardo, horrorizado. «¿Te has vuelto loca? Después de lo que ha pasado, jamás permitiré que esa muchacha vuelva a acercarse a ese hombre». «¿Y cuál es la alternativa?», replicó su esposa, volviéndose hacia él con ojos que brillaban, con una inteligencia que él había subestimado durante años. «¿Perder la hacienda? ¿Ver a nuestras hijas condenadas a la pobreza? ¿Dejar que el escándalo nos destruya completamente?». Se acercó a su esposo con pasos medidos, hablando con una voz que no admitía discusión. «Rodrigo de Mendoza es un hombre honorable. Si realmente ama a Paloma como dice amarla, entonces hará lo correcto». «¿Lo correcto?», rugió don Ricardo. «Lo correcto habría sido mantener sus manos alejadas de mi hija menor». «Lo correcto», continuó doña Carmen imperturbable, «es casarse con la mujer que ama y cumplir con sus obligaciones financieras hacia esta familia». Un silencio absoluto siguió a sus palabras. Paloma sintió que el aire se le escapaba de los pulmones mientras comprendía lo que su madre estaba sugiriendo. «Estás diciendo que debería casarme con él», murmuró, sin poder creer lo que escuchaba. «En lugar de Violeta». «Es la única solución lógica», respondió doña Carmen, con pragmatismo brutal. «Él te ama a ti, no a tu hermana. Un matrimonio basado en amor verdadero tiene más probabilidades de durar que uno basado únicamente en conveniencia». «Es un escándalo», protestó don Ricardo. «¿Qué dirá la gente cuando se entere de que la hermana menor se casó con el prometido de la mayor?». «La gente dirá lo que siempre dice», replicó su esposa con desdén. «Hablarán por unas semanas y luego encontrarán otro escándalo del cual chismorrear. Pero si perdemos la hacienda, seremos pobres para siempre». Violeta, que había permanecido en silencio durante todo este intercambio, se volvió hacia su hermana menor con una expresión inescrutable. «¿Y qué opinas tú, Paloma?», preguntó con una voz peligrosamente suave. «¿Estás dispuesta a casarte con mi prometido? ¿Estás dispuesta a tomar todo lo que debería haber sido mío?». Paloma la miró a los ojos, buscando algún rastro de la hermana que había conocido toda su vida. «Violeta, si tú no me perdonas, si esto va a destruir nuestra relación para siempre, entonces prefiero renunciar a él». Para su sorpresa, Violeta soltó una carcajada amarga. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que probablemente tú seas la única mujer en todo México que podría hacerlo feliz». Se acercó a Paloma con pasos lentos, y por un momento, las dos hermanas se miraron como si se vieran por primera vez. «Yo lo quería», murmuró Violeta, y por primera vez esa noche, su voz se quebró un poco.
Quería ser la esposa perfecta, la condesa elegante. Quería tener hijos hermosos y vivir en una mansión llena de lujo. Se detuvo frente a Paloma, y cuando habló de nuevo, había una honestidad brutal en su voz que era más dolorosa que toda su furia anterior. Pero nunca lo amé, confesó. No de la manera en que tú lo amas. No de la manera en que él te ama a ti. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Violeta, pero esta vez no eran lágrimas de rabia, sino de una tristeza profunda y real. Durante semanas he estado fingiendo que no me daba cuenta, continuó. Fingiendo que no veía cómo se iluminaban sus ojos cada vez que tú entrabas en una habitación. Fingiendo que no notaba cómo se quedaba callado cada vez que hablaba. Se llevó las manos al rostro, como si quisiera ocultar su dolor. Y fingiendo que no veía cómo tú lo mirabas cuando creías que nadie se daba cuenta. Violeta, susurró Paloma, sintiendo que se le partía el corazón por su hermana. No, la interrumpió Violeta, alzando una mano. Déjame terminar, porque si voy a perderte como hermana, al menos quiero que sepas la verdad. Respiró profundamente antes de continuar. La verdad es que yo también tengo secretos. También hay alguien. La confesión colgó en el aire como una bomba sin explotar. Don Ricardo y doña Carmen intercambiaron miradas de sorpresa, mientras Paloma observaba a su hermana con ojos muy abiertos. ¿Quién?, preguntó doña Carmen con voz tensa. Violeta se sonrojó hasta las raíces de su cabello rubio. Miguel Santamaría, el hijo del notario del pueblo. Violeta, exclamó don Ricardo, horrorizado. Ese muchacho no tiene ni un peso. Pero me ama, replicó ella con una firmeza que sorprendió a todos. Me ama por quien soy, no por mi dote o por las conexiones de mi familia. Y yo lo amo a él. Doña Carmen se dejó caer en su sillón, como si el peso de todas estas revelaciones fuera demasiado para soportar. 2 hijas, murmuró, y ambas enamoradas de hombres que no debían amar. Pero ahora ya no importa, continuó Violeta, volviéndose hacia Paloma, porque si Rodrigo te ama tanto como dice amarte, entonces mereces tener la oportunidad de ser feliz con él. Se acercó un paso más a su hermana menor, y cuando habló de nuevo, había una ternura en su voz que Paloma no había escuchado en años. Siempre fuiste la inteligente, murmuró, la que sabía sobre libros y poesía y todas esas cosas que a mí me aburrían. Tal vez era inevitable que un hombre como él se enamorara de tu mente antes que de mi rostro. Extendió las manos hacia Paloma, y después de un momento de vacilación, su hermana menor las tomó. Vete, le dijo Violeta con voz firme. Ve tras él, y tráelo de vuelta. Cásate con él si es lo que ambos quieren. Pero hazme una promesa. Lo que quieras, susurró Paloma. Prométeme que serás feliz, dijo Violeta, apretando sus manos. Prométeme que no desperdiciarás este amor que han encontrado. Porque si voy a perderte como hermana, al menos quiero saber que valió la pena. Paloma se arrojó a los brazos de Violeta, sollozando con una mezcla de dolor y alivio que la desgarraba por dentro. Durante un largo momento, las 2 hermanas se abrazaron como cuando eran niñas, antes de que las diferencias y las expectativas las separaran. Te amo, murmuró Paloma contra el cabello de su hermana. Siempre te he amado, y siempre te amaré, sin importar lo que pase. Y yo a ti, respondió Violeta, con voz quebrada pero sincera. Ahora ve antes de que pierda el valor y cambie de opinión. 1 hora después, Paloma cabalgaba por los senderos polvorientos que llevaban hacia el pueblo, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. Había dejado atrás a una familia destrozada pero no destruida, y se dirigía hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Encontró a Rodrigo en la posada del pueblo, sentado solo en su habitación, con una botella de tequila a medio vaciar y una expresión de desesperación absoluta. Cuando la vio aparecer en su puerta, se puso de pie tan bruscamente que estuvo a punto de caerse. Paloma, murmuró, como si no pudiera creer que estuviera allí. ¿Qué está haciendo aquí? He venido a proponerle matrimonio, declaró ella con una valentía que no sabía que poseía. Rodrigo parpadeó varias veces, como si tratara de procesar sus palabras. ¿Matrimonio? Pero su familia, el escándalo. Mi familia sobrevivirá al escándalo. Lo interrumpió ella, acercándose a él con pasos decididos. La pregunta es, ¿usted sobrevivirá sin mí? Él la miró durante un largo momento, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. Luego, sin decir una palabra,
Se acercó a ella y la tomó en sus brazos, besándola con una pasión que hablaba de todas las noches de insomnio y todos los días de tormento que había soportado. «Ni un día», murmuró contra sus labios. «No podría sobrevivir ni un día sin usted». La boda se celebró una semana después en la pequeña capilla del pueblo, con solo la familia inmediata como testigos. Paloma llevaba el vestido que originalmente había sido confeccionado para Violeta, pero modificado para adaptarse a su figura más pequeña. Violeta estuvo presente, de pie junto a Miguel Santamaría, quien había aparecido esa mañana para pedir oficialmente su mano. Don Ricardo había protestado, por supuesto, pero doña Carmen había sido inflexible. 2 bodas, había declarado, una inmediatamente después de la otra. Así al menos salvaremos algo de dignidad familiar. Cuando el sacerdote declaró a Rodrigo y Paloma marido y mujer, el beso que intercambiaron fue tan lleno de amor y promesas futuras, que incluso don Ricardo se secó discretamente los ojos. 6 meses después, la condesa Paloma de Mendoza estaba sentada en la biblioteca de su nueva casa, leyendo mientras su esposo trabajaba en su escritorio cercano. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, creando la misma luz dorada que había visto aquella primera vez en la hacienda Herrera. «¿En qué piensa, mi amor?», preguntó Rodrigo, levantando la vista de sus papeles para observar la expresión pensativa de su esposa. «En lo extraños que son los caminos del destino», respondió ella, cerrando su libro y acercándose a él. «Cómo a veces tenemos que perder todo para encontrar lo que realmente importa». Él la atrajo hacia su regazo, acariciando su cabello con la misma ternura que había mostrado desde su primera noche juntos. «¿Se arrepiente?», murmuró contra su oído. «¿Se arrepiente de haber elegido a la hermana equivocada?». Paloma se volvió para mirarlo a los ojos, y en su sonrisa él vio toda la felicidad del mundo. «No elegí a la hermana equivocada», respondió, acariciando su rostro con dedos que temblaban de emoción. «El destino simplemente se aseguró de que encontráramos el camino hacia el amor verdadero». Y mientras se besaban bajo la luz dorada del atardecer, ambos sabían que habían encontrado algo que valía todos los escándalos y todos los sacrificios del mundo. Habían encontrado el amor que dura para toda la vida. En cuanto a Violeta, se casó con Miguel Santamaría 3 meses después, en una ceremonia simple pero llena de alegría genuina. El joven notario demostró ser un esposo devoto que valoraba su inteligencia tanto como su belleza, y juntos construyeron una vida llena de la clase de felicidad tranquila, que solo puede existir entre 2 personas, que se eligen libremente. Y así, en la pequeña ciudad de San Rafael de las Flores, 2 hermanas que habían estado a punto de destruirse mutuamente por amor, encontraron finalmente la felicidad que siempre habían merecido, cada una con el hombre que realmente había sido destinado para ella desde el principio. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad familiar y la felicidad personal? ¿Crees que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso las expectativas de la sociedad? Si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. Hay muchas más historias en San Rafael de las Flores que te emocionarán hasta las lágrimas.